continuación, el segundo ponente es el ingeniero Walter Bruni, director de Vialidad de Chile. Él es ingeniero civil por la Universidad de Chile, es miembro de la Sociedad Chilena de Ingeniería de Transporte. En el año 2000 ingresó a la Dirección Nacional de Vialidad como subdirector de Planificación y Estudios. En el año 2008 fue nombrado subdirector de Desarrollo, cargo en el que fue seleccionado y nombrado por Alta Dirección Pública. En enero de 2016 fue seleccionado por la Alta Dirección Pública para desempeñar el cargo de Director Nacional de Vialidad. Con ustedes, el ingeniero Walter Bruni. Muy buenos días a todas y todos los participantes de la 21ª reunión de Ingeniería de Vías Terrestres Mexicanas. Voy a personificar, estoy muy agradecido por la invitación, Jesús, Oscar, Clemente. El título que ustedes están viendo y que pareciera no tener directa relación con el nombre del módulo panel, se refiere a un aspecto que quiero compartir con ustedes, que nosotros en Chile estamos desarrollando con una velocidad más lenta de lo que quisiera, y que tiene la participación en la programación y presupuestación de los proyectos viales, puesto que para poder programar y luego presupuestar un proyecto público, en el caso de nosotros de la Dirección de Vialidad, no concesionado con recursos de la nación, lo primero que debe ocurrir es que ese proyecto sea de elegibilidad positiva. En el caso de los proyectos de infraestructura vial interurbana, que es a lo que nos dedicamos en la Dirección de Vialidad, un proyecto pasa a ser elegible o pasa a tener vida cuando su rentabilidad social supera los umbrales establecidos en el país. Esto implica que está sometido a una metodología de evaluación social, que como toda metodología de evaluación social, compara el consumo de recursos evaluados socialmente por los beneficios sociales que reportan. Y estos beneficios sociales, en el caso de nuestro país, son medidos en el sistema derivado, es decir, en el sistema de transporte. Lo que yo quiero presentar hoy día se refiere a dos casos en que todo el aparato estatal de Chile, uno que ya estamos utilizando y otro que está en vías de, en que hemos flexibilizado el conocido método de costo-beneficio y utilizando el método de costo-eficiencia. Para empezar, caracterizar, no a Chile, sino que a la Dirección Nacional de Vialidad. La Dirección de Vialidad de Chile administra 77.800 kilómetros formales y más de 20.000 kilómetros informales. La formalidad la da el hecho de que nosotros dedicamos la atención y las actividades a un camino que es público y de uso público. También tenemos unas exenciones en que el camino no es necesariamente público, pero sí de uso público. De esos 77.800, 25.000 están pavimentados, entendiendo por pavimento alguna capa que para efectos del usuario luce como pavimento. De esos 77.800,
2.900 están concesionados. De ese total, de 17.800, el 50% está en estado muy bueno o bueno, y el 45% regular. El 5% restante, malo, y en general son caminos de tierra. A modo de comparación de nuestros 78.000 kilómetros, Argentina tiene 215.000, Perú 78.000, Colombia 167 y España, como recién lo señaló, 166.000 kilómetros. La Dirección de Vialidad, que es la que yo dirijo, tiene un presupuesto anual total del orden de $1.500 millones. De ellos, 1.340 están destinados a inversión. El resto, gastos corrientes, fundamentalmente maquinaria, computadores. Somos 4.950 funcionarios. Y las maquinarias y vehículos que tenemos en realidad, que también son parte de la ley del presupuesto, ahí está también alojado, son 886. Los 77.800 kilómetros en una matriz en que podemos definir la jerarquía o categoría de los caminos y el tipo de carpeta es el que ustedes están viendo. En las columnas rojas están pavimentados y se refieren a caminos de carácter nacional o internacional, jerarquía 1A, regionales, es decir, que unen alguna red nacional con una capital regional. Las capitales regionales en Chile son las que son política, administrativamente más importantes. Luego está la segunda división político-administrativa, que es la provincia, la tercera división político-administrativa, que son la comuna, por lo tanto son caminos que acceden a las capitales comunales, y finalmente los caminos menores, denominados de la sección. Como se puede ver, los 25.000 kilómetros de la red pavimentada, luego tenemos 5.500 que son rectangulares estabilizados con alguna solución de tipo SAL, cloruro de sodio, cloruro de magnesio, y los caminos no pavimentados, ripio, que tienen un acoplamiento, granular y tierra. Esa es la realidad actual de Chile. Lo siguiente que quiero mostrar, que también ocurre acá y ocurre en muchos países, se refiere a la heterogeneidad entre las características geográficas, topográficas, naturales, respecto de los proyectos de vialidad. Si ustedes ven, y el color más o menos lo identifica, Chile tiene alrededor de 6.200 kilómetros de longitud por unos 200 kilómetros de ancho. Por eso acá dice Chile, por la forma que tiene nuestro país. En el norte, el color café demuestra condiciones desérticas. Lo que estoy ahí señalando es un camino que queda en la zona costera del norte de Chile, en que la meseta es muy pequeña y luego se definen ahí unos cerros que no permiten o dificultan las soluciones viables con relativa facilidad. Al interior del norte, y también es desértico, la condición es de una zona plana, solamente con quebradas que rompen esta planicie, también que dificultan la facilidad de viajes. En la zona centro de Chile, donde se sitúa la capital, está indicada ahí, la densidad poblacional es alta, la figura muestra, el número de ellos también, la oferta vial trata de responder a esta demanda alta, incluso ahí se alcanza a percibir en el extremo derecho
unos rieles, eso es el tren metropolitano de Santiago. Siguiendo hacia el sur, tenemos una zona productiva situada en la mitad de Chile, un camino al lado, un cultivo de maíz y más atrás un cultivo de viña. La zona sur chilena, lluviosa, boscosa, con lagos, turísticos. La zona austral, boscosa, ya no tanto, donde aparecen los glaciares, frío. Ustedes se fijan la señal, la demarcación horizontal es amarilla, producto de que termina en nieve. Y la zona patagónica es estepa, mucha nieve, mucho frío, mucho viento. Esta heterogeneidad, y que es normal, habitual en cualquier país, no obstante ello, lo que nosotros tenemos en la evaluación de proyectos, y por lo tanto su proyecto pasa a programarse y a presentarse, necesita superar los umbrales establecidos. Y este gráfico lo que tiene es, en las abscisas, los tránsitos promedios, típicos, mínimos, para los tipos de solución, y en el eje de la coordenada tenemos el tipo de solución. El primer caso es el que nosotros denominamos los caminos básicos por conservación. Se sitúa en el rango de muy poco tránsito hasta del orden de 300 vehículos al día. El costo promedio de inversión por kilómetro, es hasta $300.000. Enseguida están los denominados caminos básicos intermedios, que es la primera expresión del proyecto que es evaluado, es decir, pertenece a la inversión inicial. Los caminos básicos por conservación se supone que son parte de la conservación. En algún momento hubo una inversión inicial de ripio, y ahora estamos cambiando la condición de la carpeta nada más. Los caminos básicos intermedios, que tienen un costo del orden de hasta $500.000 por kilómetro, sí son ya evaluables. Y luego va aumentando a los caminos denominados de bajo tránsito. Estas son denominaciones típicas. El bajo tránsito significa que en nuestra normativa, que es el manual de carretera, le permitimos ciertas flexibilizaciones de diseño de manera que los costos sean algo menores, y son los indicados ahí, llega hasta $1 millón más o menos. Luego tenemos los mejoramientos habituales, que están entre los $800.000 y los $2 millones, dependiendo del nivel de tránsito, y están entre 700 vehículos día hasta del orden de 7.000. Las terceras pistas se sitúan por allá. Y finalmente estamos hablando de las ampliaciones de calzada. Esta modalidad, costo-beneficio, comparándola con todos los casos que mostraba de la heterogeneidad, del clima, suelo y topografía, hacen que no pocos casos de proyectos chilenos deban esperar, puesto que los beneficios sociales, como así corresponde, se mide en el sistema de transporte, de una forma en que el beneficio inicial, el tránsito inicial, es aquel que se mide, se observa, más un tránsito inducido, generado, producto de actividades que pueden aparecer en el marco del desarrollo del proyecto, entendiendo que la vialidad es una de las variables del motor de desarrollo. No obstante, y dado que como cualquier evaluación se compara el dinero en valor presente y la tasa social de descuento de Chile es 6%, implica
que necesariamente deben haber vehículos circulando en los años iniciales, puesto que al deflactar 1,06 elevado a I y el año, cuando los beneficios se empiezan a percibir adelantado al proyecto, es dificultoso obtener indicadores positivos. Esto implica que en algunas situaciones esto es una medida regresiva y por lo tanto no permite que lugares que tienen poca demanda, poca actividad, puedan tener al camino como uno de los elementos garantizadores del desarrollo. En ese sentido, en Chile nos hemos puesto de acuerdo en predefinir estándares de tal manera que el camino pueda ser programado independiente de su resultado económico-social y pueda tener vida, entendiendo que la restricción presupuestaria siempre existe. Por lo tanto, los métodos de priorización de proyectos pasan a tener una importancia mayor. Además, lo que corresponde es tener presente, y además difícil, que la percepción de los usuarios del nivel de servicio y, por otro lado, los diseños y consideraciones del mandante, entendiendo eso como estándar, debe ser lo más cercano posible. Mientras un usuario espera una calidad de servicio, un mandante entrega un nivel de servicio objetivo en el sentido que corresponde a un diseño preestablecido, a una velocidad de diseño, a un ancho de calzada, a un ancho de ver más arsenio, como le llaman, a un nivel de seguridad vial. Un usuario recibe, una vez que está construido, un nivel de servicio. El lado del mandante se entrega, es un estándar de servicio que se produce en el entendido que hay un estándar predefinido. Y finalmente, lo que ocurre es una medición, ojalá objetiva, de la satisfacción por el lado de los usuarios o una medición de resultados por el lado del mandante. Es aquí donde debe haber la menor dispersión posible, la menor brecha posible, y eso es lo que uno espera. Cuando los estándares son definidos de manera en que consideramos actividades, uso de vehículos, condiciones particulares, y el estándar es mayor o menor dependiendo de esas condiciones, es esperable que haya por parte de algunos afectados beneficiados alguna dificultad de diferencia. La participación ciudadana aquí es relevante, temprana. Yo les quiero ahora mostrar un caso exitoso en Chile, en que nos pusimos de acuerdo hace 8 o 9 años, todos los organismos públicos que participamos. Hicimos un plan piloto en 6 pasos fronterizos y hoy día tenemos la metodología aprobada para cualquier paso fronterizo. ¿Esto qué implica? En términos conceptuales, los pasos fronterizos con Perú, Bolivia y Chile podrán realizarse independiente de su, comillas, rentabilidad social, midiendo solamente las condiciones de diseño y en función de ciertos parámetros preestablecidos. Se mide la función preponderante del camino. ¿En qué sentido? En que el paso fronterizo no es solamente un paso fronterizo, puede tener otras condiciones intermedias, tránsito local, condiciones turísticas, productivas. La calidad de servicio. La calidad de servicio respecto del nivel de usuario y el
estándar objetivo entregado por el mandante. La calidad de servicio nosotros lo asociamos al manual de carretera, que es el documento que tenemos, y ahí están definidos los parámetros de diseño según la característica del camino, y que son autorruta, carretera primaria, colector, local o camino de desarrollo. El tránsito evidente. Hemos definido un nivel 0 en aquellos pasos fronterizos cuyo tránsito medio diario sea superior a 2.000 vehículos en el año inicial. Rango 1 entre 501 a 2.000, rango 2 201 a 500, rango 3 101 a 200, rango 4 camino con TMDA menor o igual a 100. También para definir su estándar están las condiciones geométricas. Los caminos que llevan a la frontera en Chile tienen del orden, están del orden de los 5.000 metros sobre el mar en el norte, paso por Bolivia, 4.000 en la zona central, 3.000 en aquella zona que nos da sur, que era boscosa, 2.000 más al sur, y termina 100 metros sobre el mar en la zona austral. Por lo tanto, hay dificultades topográficas, geométricas, naturales. Eso lo ha definido finalmente la categorización. Los elementos a considerar son el ancho de faja, el ancho de calzada, el ancho de bermas, sobreancho de protección, carpeta de herradura y las características que debe tener cada una de las categorías, los acero A, B y C. Velocidad de proyecto en zonas planas, zonas onduladas, zonas montañosas. En zonas montañosas, un camino categoría C esperado que tenga hasta 80 km por hora de velocidad de diseño. La categoría A es también hasta 80 km por hora. La categoría B es hasta 60 km por hora de velocidad de diseño. Y la categoría C hasta 40 km por hora. Es una de las variables que más está en la cabeza de las personas que se dedican a esto. Por eso se lo señalé a diferencia del resto que ustedes pueden ver. También están las características de puente y obras de arte, cobertizo y muro de contención, túneles, la señalización y los elementos de seguridad vial. Todos estos elementos del proyecto se consideran para su materialización independiente del resultado de la evaluación social que se haga. La evaluación también la hacemos, solo como constatación del hecho. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de integración con países vecinos en que la mera aplicación de una metodología no puede llevar a nuestro país a señalar al país vecino, no podemos llevar a cabo, puesto que nos da la rentabilidad. Por eso todos los organismos públicos nos pusimos de acuerdo y llegamos a definir esta situación que es por estándar. ¿Cuándo se va a hacer el camino? Cuando corresponde, sometido a todas las restricciones presupuestarias y de acuerdos internacionales. Aquí lo que estoy mostrando es un ejemplo de aplicación. La celda con rojo es el paso con Perú. En Perú tenemos un paso que es Chacayuta. Con amarillo, los tres principales componentes, no son los únicos. Esto es una forma de mostrar la aplicación. Entonces tenemos el paso Bispiri, categoría C. El paso Tambo Quemado, que es el más importante, de Tambo Quemado, donde circulan cerca de 800 camiones diarios bolivianos, categoría A. Y el paso Colchane, categoría B. En el caso del
Paso Concordia, Chacayuta, Arica, es una categoría 0, es decir, una doble calzada, puesto que hay un flujo muy importante entre dos ciudades hermanas, Tacna por Perú, Arica por Chile, que nos separaba de 50 kilómetros, hay un flujo constante, muy alto. Y luego vienen los 26 pasos priorizados del consenso con Argentina. Bueno, Argentina hay más pasos aquí para mostrar a aquellos 26 qué categoría le pertenece. Esto no implica que en el presupuesto del año o del año siguiente estén todos los pasos. Solo implica que le estamos definiendo un estándar en función de las variables que yo les mostraba. Ahí está la ubicación de los pasos con Perú, los tres con Bolivia, y luego en el mismo orden vienen los con Argentina, que van desde la región de Antofagasta, los primeros dos, hasta la región la Araucanía, la novena región de Chile. Siguiendo hacia el sur, tenemos pasos hasta la Patagonia, todos con Argentina, y su categoría. Tampoco implica que un paso tenga una categoría y vaya a hacer un proyecto completo una vez. Puede que tenga más de un contrato, porque hay restricciones de otra naturaleza que llevan a tener más de un contrato por paso. El paso fronterizo en Chile está definido desde el punto de vista vial entre el punto de división con el país vecino y la localidad más cercana que tenga alguna condición relativamente importante. El primero que viene ahí es Pucón, la ciudad, y el paso es Manuel y eso debe ser unos 60 kilómetros más o menos que hay, digamos, localidad. Ese es uno de los que la función preponderante en ese caso es diversa. Pucón es un lugar veraniego y además invernal, hay nieve, volcanes, lagos, verano, en que las condiciones locales cercanas a Pucón tienen un tránsito muy importante y luego disminuye ese paso. Por lo tanto, la categoría que tiene A puede que se transforme en A0 cercana a Pucón. Ese es un caso exitoso que está funcionando en Chile, en que los estándares prevalecen por sobre los resultados de la evaluación social. Uno que estamos trabajando, que a nosotros creemos que es muy relevante, son los aspectos de seguridad vial. Creemos que los aspectos de seguridad vial no deben ser parte de una evaluación, es decir, parte de la inversión, sino que ser parte de la denominada situación básica de los evaluadores. El estándar de seguridad vial debe quedar preestablecido. Cosas por sobre los estándares preestablecidos sí son evaluables. En este caso hemos definido 4 niveles para establecer los estándares. El nivel 1 se refiere a los caminos que son fundamentalmente más de una calzada. El nivel 2 son aquellos caminos que tienen una velocidad de diseño pavimentado, que tienen una velocidad de diseño alta desde los 100 hasta los 60. El nivel 3 son caminos pavimentados de condición menor que tienen una velocidad de diseño entre 50 y 30 km por hora, y el nivel 4 son aquellos caminos básicos por conservación, en que en realidad lo que cambiamos fue la carpeta de rodado celular con la carpeta de protección, pero que no tiene una velocidad de diseño preestablecida. Solo estamos hablando sobre la carpeta. Los elementos que nosotros consideramos fundamentales de la seguridad vial que deben estar por estándares, por lo tanto, no ser parte de la evaluación social,
son la señalización vertical, la demarcación horizontal, la señalización variable, algunos elementos de apoyo como delineadores, hitos de arista, la segregación entre el flujo peatonal y el flujo vehicular, o la ciclovía y el flujo vehicular, los sistemas de contención vial, que son las barreras de seguridad, las pistas de emergencia, por ejemplo, las ciclovías, la iluminación en los cruces, la iluminación en los puentes, la iluminación en las áreas urbanas, las facilidades peatonales en casos urbanos, la mitigación de velocidad, los reductores de velocidad en algunos casos, algunos elementos de diseño. Y esto, para terminar, quedan 8 segundos. Está definido ahí para el nivel 2, que son aquellos caminos de calzada simple, pero que están entre velocidad de diseño de 100 y 50, en cada uno de los elementos que consideran seguridad vial, los aspectos que tenemos considerados, que son muchos de ellos establecidos en el manual de carreteras. Y muchas gracias por escuchar.